Empezaremos por analizar cuándo se utilizan los archivos en un programa. Un archivo se utiliza en aquellos programas que requieren de grandes cantidades de datos de entrada para funcionar. También se utilizan en programas que generan gran cantidad de resultados. En programas que requieren que otros programas les manden sus resultados para poder trabajar. Cuando se tiene una fuente de datos preestablecida como entrada para la ejecución de un programa. O cuando el teclado y el monitor no son los únicos dispositivos de entrada y salida que requieren los usuarios de un programa. ¿Pero qué es un archivo? Un archivo es un conjunto de bytes que representan información. Hay diferentes tipos de archivos: los archivos de texto, de imágenes, de audio, de video, ejecutables, etc. Un archivo abstrae a los usuarios de los detalles del cómo y dónde se almacena la información y de cómo funcionan los dispositivos de almacenamiento. Existen dos tipos: los archivos de texto y los archivos binarios. Analicemos a los archivos de texto. Cuando a los bytes del flujo asociado a un archivo se interpretan en caracteres ASCII, se les conoce como flujo de texto. Un flujo de texto es una secuencia de caracteres delimitados por un carácter especial, que puede ser un salto de línea, un espacio en blanco o el carácter EOF, que representa un fin de archivo. Son legibles para el usuario, se crean y manejan con cualquier editor de texto. Y ocupan mucha memoria, ya que cada dato se escribe como una secuencia de caracteres ASCII. En cuanto a los archivos binarios, cuando los bytes del flujo asociado a un archivo no son legibles para el usuario, se les conoce como un flujo binario. Por tanto, un archivo binario consta de secuencias de bits que no son legibles para el usuario y terminan con un EOF, o fin de archivo. Ocupan menos memoria, ya que cada dato solo ocupa los bytes que se requieren para representarlo. Un archivo es independiente a la naturaleza del dispositivo. Se trata a la entrada y salida de archivos en términos de flujos de datos. Existen tres flujos de datos asociados a todo programa: la entrada estándar, que por defecto es el teclado y se denomina stdin; la salida estándar, que por defecto es el monitor y se denomina stdout; y la salida estándar de error, que por defecto es el monitor y se denomina stderr.